Hola a todos y todas. Bienvenidos a mi canal Artesanía Belén, aprendiendo a hacer arte. Bueno, en este nuevo capítulo os voy a explicar una curva de cocción clásica para aquellas personas que empiezan a trabajar con un horno y no saben muy bien cómo programar. ¿Vale? Esta curva de cocción sería una curva de bizcocho o bizcochado. Bizcochado. Así es como se le llama a la primera cocción de la terracota, de la arcilla alfarera, digamos, ¿vale? Es la primera cocción que se hace y se le conoce como bizcocho o bizcochado. Si estuviéramos trabajando la porcelana, le llamaríamos biscuit, que es mucho más fino, es galleta en inglés. Pero como nosotros no somos tan finos, pues bueno, le llamamos bizcocho porque recuerda realmente a la cocción del bizcocho. Tú metes tu pieza y luego sale la pieza con un color terracota muy bonito, parecido al color del bizcocho. Supongo que vendrá por ahí. Bueno, en todos los hornos, en los programadores, siempre digamos que hay dos variables, ¿vale? Con las que trabaja el horno, siempre, en todos. Tendríamos el tiempo y la temperatura. Entonces yo aquí os voy a hacer un eje de coordenadas, ¿vale? Desde aquí partiríamos desde temperatura 0, minuto 0, eso sería el origen de nuestro eje de coordenadas. A este eje nosotros le vamos a llamar tiempo, ¿vale? Este va a ser el tiempo en el que está el horno cociendo. Y aquí vamos a tener la temperatura, que nosotros vamos a usar grados centígrados. En otros países anglosajones pues utilizan la escala Fahrenheit. Bien, a continuación vamos a dividir la temperatura en grados, la vamos a dividir en grados de 100, ¿vale? Vamos a poner 100, 200, 300, 400. Mil y 1100. Normalmente yo estoy trabajando en torno a los 1000 grados. ¿Vale? Para otro tipo de grés, otro tipo de porcelana, se trabaja entre los 1300, 1500. Vale, ahora en el tiempo lo vamos a colocar también en horas, ¿vale? Aquí vamos a poner la primera hora, la segunda hora, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y 12. Y así, en el tiempo. Vale, si alguna vez os compráis un horno, probablemente venga con un programador, incluso a lo mejor ya esté descatalogado, no encontráis el modelo, no sabéis. Bueno, normalmente todos los programadores llevan unas instrucciones en inglés, ¿vale? Simplemente hay que trabajar con dos valores, ¿vale? Aunque tenga distintos programas, distintas maneras de poner, pero siempre trabajamos con los grados y con el tiempo, ¿vale? Normalmente utilizan estas dos palabras, ¿vale? Ellos emplean estas dos palabras. En los programadores se suele poner jump y free. Bien, jump sería salto en inglés, pero refiriéndose a las cocciones puede ser salto, pero también es como segmento, ¿vale? Como un trozo. El free que vemos aquí, su traducción podría ser gratis. Por ejemplo, un taxi que está libre, pues dice taxi free. Pero en su otra traducción también es libre. ¿Eso qué quiere decir? Que el horno aquí no atiende a razones de tiempo, ¿vale? Ahora os lo voy a explicar. Entonces, cuando nos pongamos a programar un horno, casi siempre nos va a aparecer la palabra jump y la palabra free. Bueno, también tenemos esta, end, final, ¿vale? Bien, pues la norma que yo tengo normalmente es 100 grados por hora.
Hay gente que cuece con 150 grados por hora. Lo ideal o lo interesante es que los primeros 600 grados, estos de aquí, estos primeros 600 grados que se hagan muy despacio, ¿vale? Entonces, si hemos dicho que a 100 grados por hora, en 6 horas tendremos, digamos, nuestro primer tramo, digamos, importante de la cocción. ¿Por qué es importante que cueza muy despacio durante las primeras 6 horas o durante los primeros 600 grados? Porque ahí es donde la arcilla realmente pierde toda su humedad. Y así evitamos el riesgo de que la arcilla explote. Vosotros pensar que la arcilla, un trabajo de arcilla, es como si fuera una olla a presión, que tiene aire y tiene humedad en su interior. La humedad, cuando se cuece, tiene que salir por algún sitio. Y si sale despacio es mejor que si se va acumulando mucha presión, mucho vapor dentro de la pieza. Por eso las piezas estallan. Aunque vosotros veáis que la pieza está seca al tacto, y de hecho hay que meter las piezas al horno siempre secas, aunque lo veáis, en su interior, en su parte higroscópica, en la parte molecular, siempre queda agua, siempre quedan moléculas de agua. Entonces por eso es cocer muy despacio, para darle tiempo a que se vaya secando y vaya saliendo. ¿Vale? Este sería nuestro primer tramo. Yo, lo que os estoy comentando, desde el minuto 0, temperatura 0 grados, perdón, desde la temperatura ambiente, porque normalmente los hornos siempre empiezan con 25, 22 grados, depende de vuestra zona, hasta los 600 grados, yo suelo hacerlo siempre con 1 hora, ¿vale? 1 hora de... Entonces, nada, aquí tendríamos nuestros puntos, ¿vale? Estos serían los jump, ¿vale? Estos trozos tú los podrías programar en tu horno perfectamente así. Entonces pondríamos jump 1 y meteríamos 1 hora. Porque normalmente, y ahora lo veréis en mi horno, normalmente siempre tenemos en los hornos, aparece la temperatura y el tiempo, o sea, aparecen los grados y el tiempo. Y entonces hay unas teclas que van metiendo grados y temperatura. Cuando llega el grado, tú programas en el horno, vas buscando y vas poniendo 80, 90, 100. Y entonces le das al Enter. Siempre hay un botón, digamos, para firmar la temperatura. Y por el tiempo igual. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y le damos al Enter para confirmar. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto programado, vamos dándole estos saltos en el programador, vamos calculando 1 hora, 100 grados, 2 horas, así sucesivamente hasta 6 horas, 600 grados. Ya vendría la otra palabra, el free, ¿vale? El free no es ni más ni menos que pondremos una temperatura máxima de cocción, que en nuestro caso, yo por ejemplo he dicho 1000, ¿vale? Entonces, aquí es donde tenemos un poquito de variación. Normalmente, cuando cogemos los 1000 grados, este parámetro es el que decimos, venga, yo quiero cocer mi arcilla, mi figura a 1000 grados, pero podrían ser a 1100, 1200, 1150, es decir, viendo las características del horno, podremos saber, las características de la arcilla, veremos a qué temperatura de cocción, cuál es su temperatura ideal. Vale, normalmente aquí, en este periodo, puede ser aproximadamente, no llega realmente a 100 grados por hora, puede ser un poquito menos incluso, pero ahora os explicaré. Porque no es lo mismo un horno vacío que un horno que vaya a máximo rendimiento, a máxima carga. Cuanto más carga lleva el horno, más trabajo le cuesta coger la temperatura, ¿vale? Entonces depende principalmente de ese factor. También de la colocación. No es lo mismo ir tapándole todas las salidas del aire, por ejemplo, que tenga el horno para que el calor ascienda a través de él, que si el horno está bien estivado. Es decir, está bien lleno, bien colocado, cada pieza bien puesta. Entonces, en esa activación, en esa carga del horno, la experiencia es la que te da cómo colocar las piezas. Porque hay un error muy común, sobre todo en los hornos que son hornos de bocachas de gas, que tiran una llama de fuego.
la colocación de una pieza justamente delante de la bocacha. Entonces esas piezas incluso llegan a cristalizar, o sea, parecen una botella de cerveza de esas de color verde, porque llega realmente la arcilla, la sílice de la arcilla llega a convertirse en cristal. Y suelen ser los típicos fallos de las personas novatas cuando empiezan, de que han acercado la figura a la bocacha del horno, es decir, al quemador, y entonces suelen quemar en la pieza, ¿vale? Bueno, pues una vez que tuviéramos nuestra temperatura elegida como, digamos, la temperatura máxima de nuestra cocción, este periodo es el que pondríamos en el programador a modo de free. Quiere decir que desde estos 6 segmentos que hemos hecho, estos jump, estos segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando el horno con el programador llegue a 600 grados y en sus 6 horas, de aquí a aquí, él estará en modo free, en modo libre. Quiere decir que va a emplear toda la potencia del horno en conseguir su objetivo del programador, que son los 1000 grados y aproximadamente en unas 3 horas. Va a depender de los factores que hemos dicho, pero él acorta un poco el tiempo porque realmente va a la máxima potencia, ¿vale? El horno que tenemos aquí, por ejemplo, mi horno tiene 4400 vatios, o lo que es lo mismo, 4,4 kilovatios, y es un horno monofásico. Quiere decir que lo podemos usar en una casa. Es un horno doméstico, siempre y cuando tengamos contratada esta potencia, 4400 vatios. Hornos más grandes y de mucho más volumen suelen ser trifásicos, es decir, ya son hornos industriales y ya normalmente trabajan con unos 9900 kilovatios, ya son hornos mucho más potentes, ¿vale? Pero se pueden tener hornos de distintos tamaños monofásicos para trabajar en casa, ¿de acuerdo? El mío es eléctrico. Los hornos también pueden ser de gas butano, o sea, gas propano, mejor dicho. Normalmente trabajan con propano, que es más barato que el butano, aunque también podrían con butano. Solamente habría que cambiar una llave. ¿Vale? Bueno, pues una vez que el horno ha llegado a su temperatura máxima, la que le hemos asignado, aquí hay un periodo que se llama meseta. Hay una meseta o tiempo es un tiempo en el cual el horno vamos a mantener esa temperatura constante durante un tiempo, que normalmente suele ser media hora. Normalmente esta temperatura de mantenimiento, nosotros mantenemos la temperatura de mantenimiento durante media hora. Eso hace que ya el barro, la arcilla, adquiera realmente una dureza bastante fuerte, ¿vale? Bien, y una vez que llega aquí, a este punto, es cuando aparece en el programador la palabra end. Aquí llegamos al fin. Aquí terminaría la cocción, ¿vale? Y a continuación, una vez que se apaga el horno, ya comenzaría la curva de descenso. Empezaría a bajar la temperatura durante también el tiempo. Aproximadamente también casi otras 10 o 12 horas. Es lo que tarda también en bajar la temperatura, desde los 1000 grados que hemos llegado hasta otra vez a la temperatura ambiental. Es muy importante en ese periodo no tocar el horno, por supuesto no abrir la puerta porque todas las piezas se romperían por el choque térmico. Tenemos un grave problema que nos podríamos quemar seriamente. Y bueno, hay que dejar que el horno, la temperatura descienda suavemente hasta alcanzar la temperatura ambiente y ya podríamos descargar o vaciar nuestro horno. Y nada, esto es una curva clásica, hay pequeñas variaciones, luego ya, pues bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Yo enseño una, digamos, en plan general, por si algún día os compráis un horno de segunda mano y bueno, y realmente pues la curva clásica del bizcochado o bizcocho, la primera cocción del horno de
de la arcilla, de la primera cocción de la arcilla, ¿no? ¿Vale? De la terracota. Bueno, pues aquí tenéis mi horno cerámico. En fin, ya lo veis, es de acero inoxidable. Como he comentado, tiene 4.400 vatios de consumo. Aquí veis su instalación eléctrica, que consta de un diferencial y un magneto térmico. El diferencial es para la protección de las personas y el magneto térmico es para la protección de la instalación y de la maquinaria. Aquí podéis ver también la salida de gases que puede tener, de la humedad que tiene el barro. Y nada, y aquí en este lateral tenemos el programador, que ya también en otra ocasión, pues bueno, también os enseñaré a programar el horno. Aquí están los cierres del horno y nada, vamos a abrirlo. Este es el interior. La placa que tenéis debajo, pues eso es la solera del horno, se le llama la solera, que es digamos como la primera base. Y nada, y aquí está el utillaje del horno. Las columnas, las pilastras donde se van poniendo las distintas baldosas. Ahí tenemos más utillaje del horno, más material. Y nada, estas barras negras que se ven, estas líneas, son las resistencias del horno, ¿vale? Porque este horno es eléctrico, pero también los hay hornos de propano, ¿vale? De gas. Y nada, los ladrillos blancos son ladrillos refractarios que aguantan temperaturas altísimas, del torno a los 1000, entre los 1000 y los 2000 grados, hay ese rango de temperaturas que aguantan. Estos ladrillos son los mismos que emplea el transbordador espacial en sus panzas para cuando va a entrar a hacer el regreso a la atmósfera terrestre desde el espacio, igual que algunas satélites y demás, utilizan este tipo de recubrimiento cerámico porque aguantan muchísimas temperaturas. Y nada, aquí tenéis el horno que algún día también, pues bueno, lo llenaremos y lo pondremos en marcha y también veréis cómo funciona. Así que nada, pues muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.